Buenos días, mi nombre es Joshua, el fundador del Centro Intercultural El Terreno. Hoy día vamos a hacer una gran minga para sembrar 15.000 árboles para proteger los fuentes hídricos en los Andes ecuatorianos, conjunto con instituciones públicas, ONGs y 7 organizaciones de las diferentes comunidades del sector. Vamos a la minga. Nosotros iniciamos con los pasantes, con los comuneros y las juntas de agua. La gente nos decía, queremos recuperar la naturaleza, queremos recuperar el agua por nuestros niños, por el presente y por el futuro también. Bastante falta agua. Queremos más agua, nuestros hijos necesitan más agua. Ojalá que sea más avanzado para mi hija, para no sufrir como nosotros. Aquí en la comunidad tenemos dos días a la semana en verano. En verano al de menos es bastante preocupante porque no hay ni para el consumo de uno, peor así para otras cosas. Ya no hay gente que quiera estar aquí en la comunidad porque en sí no hay agua, pues mejor emigra a otros lugares que aquí mejor es en el campo, no tenemos agua, estamos en la pelea. Tanto el agua como los productos agrícolas que nosotros consumimos tienen un efecto súper fuerte en nuestra salud y especialmente en la salud de los niños. Hay un índice súper alto de desnutrición crónica infantil en los niños, en las áreas rurales especialmente, y eso tiene que ver mucho con, primero, con la calidad del agua y segundo, con el tipo de alimentación. Entonces, si es que nosotros no cuidamos esos dos aspectos fundamentales, vamos a tener una población, lamentablemente, de jóvenes o adultos que no estén en la misma capacidad intelectual o de desarrollo para competir con otros sectores de la ciudad especialmente. Y eso va a afectar en que no tengan las mismas, por ejemplo, oportunidades de laborar, de trabajar y de entrar finalmente a una equidad social, que es lo que necesitamos. A través de toda la coordinación inicial que se hizo por medio de la comuna, el cabildo y las 7 juntas de agua, se pudo organizar y levantar el estudio técnico, diseñar líneas de atrapanubes o biocorredor para seguir captando agua y se canalice y se rellene más del acuífero que existe, un mega acuífero que hay en esta zona. Después del estudio se inicia ya la gestión, tocando puertas a instituciones públicas y privadas, ONGs y fundaciones para hacer esta mega minga de 15.000 plantas que se sembraron hoy. El agua ya no abastece. Ojalá Dios quiera con estas plantas que sembramos, yo creo que haya agua. El agua del páramo no llega acá. Tenemos que buscar nuestras propias fuentes que están ubicadas en la zona vía la costa. Entonces es indispensable trabajar en esta zona. Hay que trabajar en eso, conservar lo que todavía hay. Es muy bonito darnos poco a poco cuenta, todas y todos, de que si la naturaleza está bien, también nosotros estamos bien. Vamos a estar muy atentas y atentos viendo que este proyecto, el biocorredor en verdad aflore, que no esté bajo la intemperie, de que nuevamente ingresen animales a estas vertientes. Entonces viene un trabajo bastante fuerte de sensibilización. Ha sido un despertar también de ellos. Este mensaje para nosotros es que sea transmitido desde los más pequeños a los más grandes en sus casas, para que digan, mira papá, mamá, no debemos consumir de esa manera el agua, debemos racionalizar, que nos va a alimentar a todos nosotros con el agua vital que va a recoger desde las zonas altas de aquí de nuestra pequeña comunidad de San Juan de Yuyundanco. Que no esperamos a lo mejor algo para nosotros personalmente, sino para todos, la mancomunidad, que este rato las 500 familias que somos beneficiarios, un orgullo y una satisfacción el ver hoy día la presencia de las autoridades, la presencia de los consumidores de las juntas de agua, tanto de consumo humano como de riego, y que realizamos el trabajo. Porque aquí no estábamos esperando a lo mejor que alguien vaya, a lo mejor si solamente siembre una planta o no, sino todos hicimos el trabajo. El agua mueve todo. Donde no hay agua, no hay vida. La gente
Demostró disciplina, demostró entrega, demostró orden, demostró organización y principalmente demostró confraternidad y esa solidaridad y cooperación que ahora es necesario entre todos. Son varias comunidades e instituciones públicas y privadas en lo cual se participó hoy en la Minga. Hoy participó el que era y el que no era. Podemos hacer un cambio significativo y de gran impacto. Así es lo que es posible cuando se unen las diferentes comunidades y actores para el bien de la naturaleza y la sociedad. Si tú te interesa involucrarte en estos proyectos, visita nuestra página web para aprender de nuestras pasantías o hacer una donación a nuestra fundación para ayudarnos a crear comunidades más vibrantes, prósperas y regenerativas. Hasta la siguiente Minga.